Los portales del pensamiento. Jacobo Grinberg Silverbaum, un investigador y neurofisiólogo mexicano, había dedicado su vida a desentrañar los misterios de la percepción humana. Desde sus primeros días en la universidad, su fascinación por cómo el cerebro construye la realidad lo llevó a investigar fenómenos extraordinarios. En particular, se sintió atraído por las alteraciones de la conciencia y la forma en que los individuos experimentan el mundo bajo la influencia de diversas sustancias y prácticas. Pero había algo que no terminaba de encajar en sus estudios sobre las percepciones alteradas, la naturaleza del universo y cómo la conciencia individual estaba intrínsecamente conectada con una realidad más vasta. La historia de su vida se fusionó con la de sus investigaciones cuando un día, mientras observaba una prueba de la TISE, un medicamento aprobado para el crecimiento de pestañas, tuvo una visión inesperada que cambiaría su enfoque de toda su carrera. La TISE, en su aplicación habitual, se usaba como un tratamiento cosmético para promover el crecimiento de pestañas. Pero, a través de los experimentos de Grinberg, algo peculiar emergió. Los sujetos que usaban la TISE y realizaban prácticas de meditación y concentración profundas parecían experimentar un aumento en su percepción del espacio-tiempo y una mayor conexión con su entorno físico y mental. Un pequeño cambio en la estructura del ojo, la área donde las células de la retina procesan la luz y las imágenes, parecía desencadenar una transformación en la forma en que estos individuos interpretaban la información visual. Lo que comenzó como una simple mejora estética en las pestañas se convirtió en una puerta abierta hacia nuevas posibilidades científicas. Grinberg comenzó a hipotetizar que lo que la TISE lograba no solo era fomentar el crecimiento del vello, sino alterar sutilmente las frecuencias de vibración del ojo, que estaban conectadas con las percepciones más profundas de la realidad. Podría ser que, al mejorar la capacidad de percepción visual, se estuviera permitiendo a los individuos ver otras dimensiones de la existencia. Era una teoría revolucionaria. Mientras trabajaba en su laboratorio de la Universidad Autónoma de México, Grinberg hizo algo que pocos se atreverían a intentar: conectó los estudios sobre la percepción con sus conocimientos sobre el cosmos y la conciencia humana. En sus horas de meditación, comenzó a preguntarse si el universo mismo estaba constituido por una red de frecuencias vibracionales. Según su investigación, nuestra experiencia del mundo físico era solo una pequeña franja de un espectro mucho más amplio de realidades que los sentidos humanos eran incapaces de captar en su totalidad. Con los meses, las pruebas de la TISE comenzaron a mostrar resultados sorprendentes en los sujetos experimentales. No solo crecían más rápido y de manera más saludable las pestañas, sino que los sujetos experimentaban una expansión de la conciencia, logrando una conexión más profunda con los patrones naturales del mundo. Algunos comenzaron a describir fenómenos que parecían estar más allá de la comprensión racional, una sensación de unidad con la naturaleza, de sutiles interacciones con las energías que atraviesan el espacio-tiempo. Grinberg, un hombre de ciencia rigurosa, no podía permitir que su mente se dejara llevar por la intuición. Necesitaba evidencia concreta. Así que comenzó a investigar la relación entre las frecuencias vibracionales de la luz y la percepción visual. Cuanto más profundizaba, más descubría que la visión humana no era solo una recepción pasiva de estímulos, sino una activa construcción de la realidad, y que pequeños cambios podían transformar toda una experiencia consciente. Durante un encuentro con uno de sus mentores en la Universidad Nacional Autónoma de México, discutió sus descubrimientos. Su mentor, un científico escéptico, lo miró con cautela. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que las alteraciones en la estructura ocular causadas por la TISE tienen algo que ver con la expansión de la conciencia? ¿No podría ser todo esto una ilusión? Grinberg no respondió de inmediato. En lugar de eso,
sacó un cuaderno en el que había dibujado diagramas de frecuencias, vibraciones y campos de energía. Imagina que el ojo es una antena, comenzó, y que las pestañas, como pequeñas fibras receptoras, amplifican las vibraciones de la luz que inciden sobre ellos. Este cambio en la recepción de las frecuencias no solo modifica nuestra visión en términos de imágenes, sino que altera la forma en que interactuamos con el universo en su conjunto. Es una conexión entre la biología y lo metafísico, no una casualidad, respondió Grinberg, confiado en su postura. Lo que descubrimos con la TISE es solo un punto de entrada para estudiar cómo nuestras percepciones visuales pueden estar conectadas a una estructura cósmica más grande. Los caminos del cosmos. Grinberg no pudo dejar de pensar en los conceptos que habían comenzado a emerger en su mente. La relación entre la conciencia, el ojo humano y el cosmos estaba tomando forma. Mientras profundizaba en su investigación, sus estudios se adentraron más en las dimensiones de la física cuántica y la teoría de cuerdas. A medida que combinaba estos principios con sus conocimientos sobre la neurociencia y la percepción, su perspectiva sobre la naturaleza del universo se amplió. Imaginó un mundo donde la conciencia humana no era solo un fenómeno aislado, sino un punto de conexión vibracional entre dimensiones de la realidad. Pero había algo más en su investigación que estaba resultando inquietante. El uso de la TISE, aunque innovador en su aplicación, también traía consigo algunos efectos secundarios desconocidos. Grinberg pronto se dio cuenta de que algunos sujetos estaban experimentando lo que solo podía describir como distorsiones visuales. Las imágenes que veían no correspondían completamente con lo que estaba presente en su entorno físico. Empezaron a manifestarse fenómenos visuales que desafiaban las leyes conocidas de la física. Esto lo llevó a una pregunta aún más profunda: si el ojo humano podía alterar la percepción de la realidad mediante una pequeña modificación biológica, ¿cuál sería la implicación de esto para la humanidad? ¿Sería posible que, a través de estos pequeños ajustes, pudiéramos acceder a niveles de conciencia más elevados? ¿Y si todo el universo, en su esencia, era solo una vibración, un campo de energías que interactúan constantemente, y nosotros éramos simplemente receptores de esa vibración, interpretando una franja limitada del espectro cósmico? Cada día se alejaba más de la visión tradicional de un universo materialista y, en su lugar, comenzaba a ver el cosmos como un vasto campo de energía interconectada. A través de este campo, la conciencia humana no solo percibía la realidad, sino que interactuaba con él, dando forma a la misma. Y si la TISE era la llave para acceder a este nuevo plano de percepción, entonces Grinberg estaba convencido de que la humanidad estaba a punto de hacer un descubrimiento trascendental. Los ecos del universo. Grinberg se encontraba en su laboratorio una noche silenciosa, rodeado de notas, libros y diagramas que intentaban conectar los puntos entre las frecuencias de vibración y la conciencia humana. En ese espacio íntimo, donde la ciencia se encontraba con la especulación, Jacobo sentía que la verdad comenzaba a desvelarse ante él. Era como si estuviera sosteniendo una pieza del rompecabezas universal, pero aún faltaba algo para encajarla completamente. La percepción visual, algo que siempre había considerado una función biológica, ahora parecía ser mucho más que eso. Los estudios preliminares sobre la TISE estaban revelando que, en ciertos sujetos, la estimulación del crecimiento de las pestañas afectaba no solo la vista, sino una especie de conexión ampliada con otras dimensiones de la experiencia humana. Era como si el cuerpo, al modificar tan sutilmente un aspecto externo, estuviera preparando la mente para recibir una información de naturaleza más abstracta. Grinberg no solo quería comprender cómo la TISE afectaba las frecuencias de percepción visual, él buscaba una verdad más profunda,
un mecanismo oculto que pudiera explicar cómo los humanos interactuamos con el vasto e incomprensible universo que nos rodea. En sus lecturas, había encontrado una referencia interesante: los antiguos místicos y filósofos, como los sufíes y los herméticos, hablaban de la visión interior o el ojo del alma. Aunque sus palabras eran metafóricas, Grinberg comenzó a preguntarse si esa visión no era una forma de conciencia expandida, algo que podía inducirse mediante técnicas específicas o incluso mediante intervenciones biológicas mínimas, como las que él estaba observando. Una madrugada, después de una sesión particularmente profunda de meditación, Grinberg tuvo una visión extraña. Vio un vórtice de luz que giraba frente a él, con colores que nunca había visto antes, más allá del espectro visible. Dentro de ese vórtice, se formaba una serie de patrones fractales que se repetían a través del espacio y el tiempo. Era como si el mismo universo, en su nivel más fundamental, estuviera formado por una geometría infinita, vibrando en frecuencias que solo unos pocos podían percibir. Y en ese vórtice, vio figuras humanas, no físicas, sino como destellos de luz, conectándose entre sí a través de hilos de energía que resonaban a través del espacio. Cuando despertó, la sensación de esa experiencia seguía viva en su mente, como una llama que ardía con fuerza. El vórtice, las figuras, los hilos de energía, todo tenía sentido. Era una representación de la realidad misma, un universo que no era solo un espacio material, sino un campo de energía vibrante, interconectado en su totalidad. El ojo del universo. Con la nueva perspectiva que le había dado la visión, Jacobo se sumergió más profundamente en los efectos del lattice, haciendo una serie de experimentos con sus sujetos. Algo en su intuición le decía que esta sustancia, un simple tratamiento estético, podía estar funcionando como un amplificador de las ondas vibratorias dentro de la estructura ocular. Pero lo más sorprendente era que la conexión entre los sujetos y el entorno parecía ser más de lo que él había esperado. Había momentos en los que sus participantes, al mirar algo tan mundano como una flor o una puesta de sol, describían experiencias que desafiaban la lógica, sentían que la esencia de lo que observaban se les mostraba de manera más nítida, como si pudieran ver más allá de la forma física y percibir la vibración misma de esos objetos. A medida que sus estudios avanzaban, más personas comenzaron a experimentar lo que él denominó resonancia expandida. Era una condición en la que, tras el uso del lattice y la práctica de meditación, los individuos comenzaban a sentir una conexión con el flujo de energía cósmica, como si su propia percepción se alineara con el pulso del universo. Algunos describían fenómenos de sinestesia, donde los colores se sentían como sonidos, o los sonidos se veían como luces danzantes. Estos efectos, aunque inicialmente inquietantes para algunos, se convirtieron en la evidencia de que algo más grande estaba en juego. Grinberg se sintió atraído por una teoría que estaba tomando forma en su mente, la idea de que la percepción humana estaba limitada a una franja estrecha de vibraciones. El ojo, en su función biológica, actuaba como un filtro, una red que recibía solo una pequeña parte de las ondas electromagnéticas. Pero ¿y si el ser humano pudiera sintonizar su conciencia de manera que pudiera percibir más allá de esa franja? Si el lattice era una llave para modificar la capacidad del ojo de captar frecuencias, entonces quizás existía un mecanismo biológico, aún no comprendido, que permitía acceder a estados superiores de conciencia. Desenlace cósmico. Una tarde, mientras discutía sus descubrimientos con su equipo de trabajo, Grinberg se dio cuenta de que la visión de la realidad de la que hablaban los místicos antiguos no era tan alejada de la ciencia. La conciencia humana, tal como la física cuántica comenzaba a sugerir, no era un fenómeno local,
sino que podría estar conectada a una realidad más grande, que se extendía más allá del tiempo y el espacio que percibimos. A medida que sus sujetos experimentaban un cambio en su percepción a través de la TISE, comenzaban a comprender que la realidad no era una sola, sino un tejido de infinitas posibilidades, un campo en el que cada pensamiento y cada acción vibraban, influyendo en la forma en que el universo se manifestaba. Este conocimiento lo llevó a cuestionar el propósito de la percepción misma. ¿Era nuestra visión una puerta a la realidad, o simplemente un filtro que elegimos usar? Y, más importante aún, si la conciencia humana podía acceder a otras frecuencias, era posible que existieran otros seres, otras formas de vida, que ya estuvieran conectados con estas dimensiones superiores. Un día, después de varios meses de experimentación, Grinberg reunió a un grupo de científicos, filósofos y místicos que compartían su visión de la conciencia expandida. Había llegado el momento de poner a prueba su hipótesis de manera más profunda. Utilizando un protocolo que combinaba las técnicas de meditación, el uso de la TISE y un aparato que había diseñado para estimular ciertas áreas del cerebro, Jacobo y su equipo intentaron alcanzar un estado de conciencia colectiva expandida. Lo que sucedió esa noche cambió su vida para siempre. Los participantes comenzaron a describir experiencias que trascendían su sentido de individualidad. Uno de ellos, un joven psicólogo, empezó a hablar en lenguas desconocidas. Otro, un físico, se desplomó en una meditación profunda y reportó una experiencia de unidad con el cosmos, donde sentía que su conciencia era parte de un vórtice infinito de energía, conectada a cada estrella y cada partícula subatómica. Al final de la sesión, Grinberg comprendió lo que había estado buscando toda su vida. La conciencia humana no era solo una estructura biológica o neuronal. Era una frecuencia que resonaba con el universo, un campo vibratorio que, al ser amplificado y sintonizado adecuadamente, podía conectarse con una realidad mucho más vasta de lo que jamás habíamos imaginado. El estudio de la TISE, aunque originado como un experimento científico, se había convertido en el punto de entrada hacia una nueva comprensión del cosmos y de nuestro lugar en él. Y Grinberg, al final de su vida, entendió que la verdadera naturaleza de la percepción no era solo ver, sino ser parte de la vibración universal. El despertar colectivo. Después de los experimentos de Grinberg, las revelaciones que surgieron del estudio de la percepción y las conexiones cósmicas no tardaron en extenderse más allá de su laboratorio. La noticia de su descubrimiento, aunque inicialmente desacreditada por algunos en el ámbito científico, pronto comenzó a resonar en las corrientes subterráneas del pensamiento contemporáneo. Los primeros informes de las experiencias extraordinarias de los sujetos que habían utilizado la TISE, combinado con prácticas meditativas, se viralizaron rápidamente gracias a la influencia de los medios de comunicación. Estos testimonios sobre una expansión de la conciencia comenzaron a generar un cambio radical en la forma en que las personas percibían la realidad y su relación con el universo. Grinberg, quien al principio temía que su trabajo fuera malinterpretado, ahora se encontraba frente a un nuevo desafío. Lo que había sido una investigación científica comenzó a ser visto como el inicio de un movimiento filosófico y espiritual global. Grupos de personas comenzaron a formar comunidades que se enfocaban en la expansión de la conciencia mediante el uso de la TISE y prácticas meditativas intensivas. Los primeros efectos fueron asombrosos. Los participantes reportaron una mayor claridad mental, una sensación de interconexión entre todos los seres vivos, y una profunda paz interior. En su mayoría, estas personas comenzaron a ver más allá de las fronteras físicas de la realidad, tocando lo que muchos consideraban lo divino o lo infinito. Sin embargo, la comunidad científica no tardó en dividirse. Algunos académicos,
impresionados por los resultados y las experiencias de los sujetos, comenzaron a tomar en serio los descubrimientos de Grinberg, proponiendo nuevas teorías sobre la percepción humana, la conciencia colectiva y la física cuántica. Los físicos teóricos más abiertos a nuevas ideas comenzaron a explorar cómo las frecuencias de vibración, que Grinberg había estudiado, podrían estar relacionadas con la creación del universo mismo. Plantearon que el universo no era un conjunto de partículas materiales, sino una manifestación de un campo cuántico de energía que interactúa de formas que la conciencia humana puede, en ciertos estados, percibir y modificar. Por otro lado, había quienes acusaban a Grinberg de estar desviándose de la ciencia tradicional. Este es un experimento peligroso, dijeron algunos. Está jugando con la mente humana de una manera que no comprendemos bien. No podemos dejar que la ciencia se mezcle con creencias sin fundamento. Estas voces eran fuertes, pero no podían frenar el creciente movimiento que comenzaba a ganar fuerza. La gente ya no veía sus propios cuerpos como limitaciones. De hecho, comenzaron a pensar en ellos como vehículos de conciencia, capaces de conectarse con realidades que antes parecían fuera de su alcance. Mientras tanto, el interés por la TISE creció, pero no solo por su capacidad para mejorar las pestañas. Los estudios de Grinberg habían abierto la puerta a una nueva concepción de la estética humana. Ya no se trataba de una simple mejora cosmética. El medicamento se había convertido en un símbolo de un potencial humano aún no comprendido. Las personas comenzaron a ver en su propio cuerpo una herramienta para expandir sus percepciones, para alterar sus frecuencias internas y acceder a experiencias que anteriormente solo eran posibles a través de años de meditación profunda o el uso de sustancias psicoactivas. Este cambio de paradigma fue el primero de muchos. En las grandes ciudades, comenzaron a formarse centros de expansión de la conciencia, donde se combinaban disciplinas como la neurociencia, la meditación, la física cuántica, y la espiritualidad ancestral. Grinberg fue invitado a conferencias internacionales, no solo como un científico, sino también como un líder espiritual emergente. En sus charlas, hablaba sobre la importancia de la percepción y de cómo los seres humanos podían interactuar con el universo de una manera más profunda y consciente. Explicaba que la conciencia no era algo separado de la realidad, sino que estaba intrínsecamente conectada a ella, y que cada pensamiento, cada emoción, creaba una vibración que podía alterar la estructura misma del cosmos. Los efectos globales. A medida que los descubrimientos de Grinberg se filtraban más en la conciencia colectiva, los efectos sociales comenzaron a transformarse rápidamente. Los gobiernos, al principio desconcertados por el movimiento, no tardaron en ver las implicaciones políticas y filosóficas de un cambio tan radical en la forma de pensar de la humanidad. Algunos países adoptaron políticas para regular el uso de la TISE y las prácticas asociadas, temerosos de los cambios de comportamiento que pudieran ocurrir a gran escala. Otros, más abiertos a la idea de la expansión de la conciencia, comenzaron a financiar investigaciones en áreas que antes habían sido consideradas marginales, como la neurociencia transpersonal y la física cuántica aplicada. A nivel social, los valores tradicionales comenzaron a ser cuestionados. La noción de que la realidad es algo fijo y separado de la mente humana se desmoronó. En su lugar, las personas empezaron a ver el mundo como un espacio dinámico, fluido y conectado. Aquello que antes se consideraba materialismo o realismo se empezó a ver como una visión reduccionista. La percepción de la vida diaria comenzó a adquirir un tono de interconexión universal. Los más escépticos se vieron obligados a aceptar que los resultados de Grinberg, aunque inusuales, eran innegables. En algunos círculos académicos,
se comenzaron a discutir nuevas teorías sobre la conciencia, como una vibración inherente al tejido del universo, que no solo se limita a los humanos, sino que abarca todos los seres vivos y las partículas subatómicas. Algunos científicos comenzaron a hablar de la conciencia cósmica como una corriente que conecta todas las formas de vida a través de frecuencias energéticas compartidas. Era como si todo en el universo estuviera participando en un coro cósmico de vibraciones, y la conciencia humana, en su forma más avanzada, pudiera finalmente ser capaz de escuchar esa melodía. La visión de un nuevo futuro. A medida que el uso de la TISE y las prácticas asociadas continuaban, el mundo comenzó a ver una transformación profunda en su cultura. La visión del ser humano como un ente aislado, atrapado en un universo materialista, comenzó a desvanecerse. En su lugar, la gente comenzó a abrazar la idea de que somos una parte integral de un sistema cósmico vibrante, una red infinita de energía y conciencia que conecta a todo lo que existe. Los valores de cooperación, armonía y respeto por el cosmos comenzaron a ser centrales en las nuevas formas de organización social y política. La economía global también empezó a cambiar. Con el aumento de la conciencia colectiva, las personas comenzaron a interesarse más por la sostenibilidad, el bienestar colectivo y el equilibrio con la naturaleza. Las industrias que antes explotaban los recursos naturales sin tener en cuenta las consecuencias comenzaron a adaptarse a nuevos modelos basados en la cooperación y la regeneración. Y mientras tanto, Jacobo Grinberg, ahora un hombre mayor, se sentó en su laboratorio mirando las estrellas una noche. Sabía que había cumplido su propósito. Había iniciado una revolución en la forma de pensar sobre la conciencia humana y su relación con el universo. La ciencia, la espiritualidad y la filosofía habían convergido de una manera que él nunca habría imaginado. El mundo ya no veía la realidad como algo fijo, sino como una vibración constante, algo maleable y conectable, donde cada ser humano tenía el poder de alterar su percepción y, a través de ella, alterar la realidad misma. Con una sonrisa, Jacobo susurró, la verdad no está en lo que vemos, sino en lo que elegimos percibir. El desafío de la realidad expandida. Con el paso de los años, el impacto de las investigaciones de Grinberg se profundizó. Las primeras generaciones de personas que habían experimentado la expansión de la conciencia a través de la TISE comenzaron a formar comunidades más unidas, donde la visión de la realidad era compartida por todos. Estas comunidades, sin embargo, no eran homogéneas ni exentas de desafíos. Aunque la conciencia colectiva creció, las tensiones sociales y los dilemas éticos sobre el uso de tecnologías para modificar la percepción humana surgieron rápidamente. Al principio, los críticos de las nuevas visiones del mundo las etiquetaron como cultos peligrosos, pero a medida que los efectos positivos de estas experiencias se hicieron más evidentes, el debate se desplazó a un plano más profundo. ¿Qué implicaciones tenía para la humanidad el poder de alterar la percepción de la realidad? Algunos comenzaron a preguntarse si este poder debía ser regulado, si debía ser accesible para todos, o si se convertiría en una herramienta para el control social. Las naciones comenzaron a enfrentarse a dilemas morales. Algunos gobiernos decidieron que el acceso a la TISE y las prácticas asociadas debía ser monitoreado cuidadosamente, temiendo que este cambio en la percepción colectiva pudiera ser manipulado para fines políticos. Pero en otros lugares, como en algunas ciudades más progresistas, el uso de la sustancia fue despenalizado, y se creó una red de apoyo para aquellos que deseaban explorar la conciencia expandida de manera libre. Jacobo Grinberg, aunque complacido con los avances, también sentía que el mundo había alcanzado un punto de inflexión. Había observado cómo algunas personas usaban su investigación para alcanzar estados de conciencia más elevados,
pero también había sido testigo de aquellos que se sumían en la locura, incapaces de integrar lo que veían. Como si, al abrir las puertas a la percepción de dimensiones más amplias, muchos no pudieran manejar la magnitud de la verdad que descubrían. El debate público sobre la realidad expandida fue inevitable. Los filósofos se dividieron entre quienes veían estas experiencias como una bendición para la humanidad, y quienes temían que fueran una ilusión peligrosa, una escapatoria de las responsabilidades que la vida cotidiana demandaba. Algunos incluso se preguntaban si los humanos debían buscar estas experiencias trascendentales o si, por el contrario, era mejor centrarse en el crecimiento dentro de la realidad normal, sin alterar las percepciones. La resistencia al cambio. En un simposio internacional que se celebró en París, las mentes más brillantes del mundo se reunieron para discutir los efectos de la expansión de la conciencia. Grinberg, invitado a dar la conferencia principal, se encontró con una sala llena de científicos, líderes políticos y filósofos. La tensión era palpable, aunque el avance de su investigación era innegable. Los temores sobre las consecuencias de una sociedad que utilizara la conciencia expandida como herramienta para remodelar la realidad colectiva pesaban en las mentes de muchos. Lo que propongo, comenzó Grinberg, no es una salida a una realidad que no podamos aceptar, sino una nueva forma de interactuar con ella. La expansión de la conciencia no es un escape, sino una manera de involucrarnos de manera más profunda con el mundo. Las percepciones son la clave, y mediante ellas, podemos aprender a resolver los problemas que, como humanidad, hemos estado ignorando durante siglos. Si entendemos que la realidad no es algo fijo, sino algo que se construye y transforma a través de nuestras vibraciones, entonces seremos capaces de colaborar más armoniosamente con la naturaleza, la sociedad y, quizás, entre nosotros mismos. Sin embargo, los críticos fueron contundentes. Un grupo de científicos liderado por una neurocientífica prominente, la doctora Elena Vázquez, cuestionó fuertemente las premisas de Grinberg. Lo que usted está sugiriendo, doctor Grinberg, podría llevarnos a una distorsión de la realidad. Si todos alteramos nuestra percepción, ¿quién determinará qué es real? ¿Cómo podemos confiar en las experiencias de otros si cada uno está viendo su propia versión del universo? Sin un punto de referencia común, caemos en el relativismo absoluto. Grinberg escuchó en silencio, reconociendo los temores subyacentes. Es una pregunta válida, respondió. Pero el problema no es que cada uno vea su propia versión del universo, sino que no hemos aprendido a ver las conexiones entre esas versiones. Si logramos reconocer que nuestras percepciones no son aisladas, sino que están entrelazadas, podremos lograr una comprensión común de lo que es real. La conferencia terminó sin una resolución clara, pero dejó en el aire una pregunta fundamental: ¿deberíamos, como especie, seguir explorando la expansión de la conciencia, a riesgo de perder nuestro sentido de realidad común, o deberíamos limitar el acceso a estos conocimientos para evitar un colapso de la estructura social y cultural tal como la conocemos? La integración de la realidad. A medida que el debate sobre la expansión de la conciencia continuaba, algo más comenzaba a ocurrir. Las personas comenzaban a buscar una integración entre sus experiencias expandidas y la vida cotidiana. No era suficiente con alcanzar niveles de conciencia elevados solo durante breves momentos. El verdadero desafío era aplicar estas experiencias a las decisiones diarias, las interacciones sociales y la forma en que manejaban sus comunidades. Este cambio se dio, sobre todo, a nivel personal. En comunidades alrededor del mundo, surgieron nuevas formas de educación y trabajo basadas en la comprensión de la interconexión entre todo lo que existe. Las prácticas de mindfulness, meditación,
y conciencia plena se integraron en la vida laboral, en las escuelas y en las relaciones interpersonales. Aquellas personas que habían experimentado los efectos de la expansión de la conciencia comenzaron a compartir sus conocimientos con otros, no desde una postura de superioridad espiritual, sino como un intento sincero de ayudar a los demás a comprender su lugar en el cosmos. En las ciudades más grandes, los gobiernos comenzaron a adaptar sus políticas hacia una nueva concepción del bienestar, integrando la salud mental y la expansión de la conciencia en los servicios públicos. La educación dejó de centrarse únicamente en el conocimiento académico y comenzó a incluir prácticas de autoconocimiento, desarrollo emocional y conciencia colectiva. Aunque los desafíos seguían siendo grandes, un sentido de unidad global comenzó a tomar forma. Por supuesto, aún existían diferencias. No todos estaban dispuestos a aceptar esta nueva forma de vida. Los que se aferraban al paradigma antiguo de una realidad fija y materialista continuaron luchando contra el cambio. Pero con el tiempo, la mayoría de las personas comenzaron a comprender que la verdadera evolución humana no era solo una cuestión de avances tecnológicos o científicos, sino también de expansión consciente, aprender a ver más allá de los límites de la percepción individual, comprender que nuestra experiencia del mundo está conectada con todos los demás seres, y que, al cambiar nuestra percepción, cambiamos el mundo mismo. El último desafío. Para Jacobo Greenberg, la verdadera misión de su vida no había sido simplemente descubrir cómo alteramos nuestra percepción, sino comprender cómo esta alteración podía llevarnos hacia una humanidad más consciente, más unida. Pero como muchos visionarios, su viaje no había terminado sin dificultades. En una de sus últimas conferencias, Greenberg se preguntó si el cambio realmente podría llevarse a cabo a gran escala. ¿Estamos listos para abrazar la verdad?, se preguntó en voz baja, mientras la audiencia reflexionaba sobre sus palabras. Aunque nunca tuvo todas las respuestas, Greenberg dejó un legado que cambiaría el curso de la humanidad. Un legado que no era solo científico, sino filosófico y espiritual, la comprensión de que la realidad es algo vivo, algo fluido, algo que podemos moldear no solo con nuestras manos, sino con nuestra conciencia. Y aunque su desaparición repentina fue un enigma sin resolver, su influencia seguía viva en todos aquellos que, como él, buscaban la verdad más allá de las fronteras de lo visible. El último desafío para la humanidad ya no era encontrar la verdad, sino aprender a vivirla, día a día, como parte de un todo más grande. Y el viaje de Jacobo Greenberg, aunque marcado por la controversia y la resistencia, había mostrado que el camino hacia la expansión de la conciencia era, en última instancia, el camino hacia un futuro en el que todos compartíamos una única visión, un universo de infinitas posibilidades, interconectadas y vibrantes, donde cada uno de nosotros es una nota en la sinfonía cósmica. El resplandor de la verdad. A pesar de la desaparición repentina de Jacobo Greenberg, su legado continuó floreciendo en los corazones y mentes de aquellos que habían abrazado la nueva visión de la realidad. Las comunidades que seguían su enfoque comenzaron a crecer, fusionando ciencia, espiritualidad y filosofía en un tejido sólido de entendimiento y expansión colectiva. Las personas ya no vivían con la misma sensación de aislamiento y fragmentación, sabían que su percepción individual formaba parte de una red más amplia de conciencia universal. Uno de los desarrollos más sorprendentes fue la creación de lo que los académicos llamaron la red de percepción compartida. Utilizando tecnologías avanzadas basadas en neurociencia y la práctica de los descubrimientos de Greenberg, comenzaron a experimentar con la idea de interconectar la conciencia humana de una forma directa y casi instantánea. Aunque la idea de una mente colectiva aún era vista con escepticismo por algunos, la investigación y los experimentos demostraron que,
al crear una sincronización de frecuencias cerebrales a través de dispositivos especialmente diseñados, las personas podían compartir pensamientos, sentimientos y experiencias de una forma casi telepática. Este avance tecnológico, aunque asombroso, no estuvo exento de sus propios desafíos. Muchos se sintieron abrumados por la idea de compartir sus pensamientos más íntimos, temerosos de perder el control sobre su individualidad. Sin embargo, los estudios mostraron que este intercambio de conciencia no eliminaba la autonomía de las personas, sino que más bien potenciaba la capacidad de colaborar y comprenderse a un nivel mucho más profundo. El concepto de mente colectiva pasó a ser un tema central de debate, tanto en círculos científicos como filosóficos. Si todo ser humano podía conectarse a un plano superior de conciencia, ¿qué significaba eso para la libertad individual? Y si la humanidad comenzaba a operar como una sola conciencia, ¿cómo afectaría eso a las estructuras de poder existentes? A pesar de las inquietudes, la mayoría de las personas comenzó a comprender que este nuevo enfoque no era una amenaza, sino una oportunidad para alcanzar una coexistencia más armónica y equilibrada. En paralelo, las investigaciones de Greenberg sobre el universo como una red de energías interconectadas comenzaron a inspirar a astrofísicos y cosmólogos. A medida que los avances en la física cuántica y la teoría de cuerdas progresaban, muchos empezaron a considerar que la percepción humana de la realidad estaba conectada de manera mucho más profunda con las estructuras fundamentales del cosmos de lo que jamás se había imaginado. Un experimento en particular, llevado a cabo por un grupo de científicos que heredaron el trabajo de Greenberg, demostró que las partículas subatómicas podían no solo reaccionar entre sí a través de fuerzas físicas, sino también comunicarse a través de vibraciones de conciencia. La implicación de esto era profunda, no solo estábamos percibiendo el universo, sino que éramos una extensión del mismo, resonando al unísono con su vibración esencial. Esta idea de que la conciencia humana podría influir directamente en el tejido del espacio-tiempo revolucionó el campo de la cosmología, llevando a la humanidad a cuestionar los límites de lo que podía ser posible. La evolución del ser. En este contexto, las personas que habían experimentado una expansión profunda de la conciencia no veían su existencia de la misma forma. La vida cotidiana ya no era simplemente una secuencia de eventos aislados, sino una danza entre la conciencia individual y colectiva, entre el ser y el universo. El sentido de la realidad comenzó a transformarse profundamente. El concepto de muerte también fue reinterpretado. En lugar de ser el final definitivo de una existencia separada, la muerte comenzó a ser vista como una transición a un estado de conciencia más fluido, en el que el individuo se fundía con la red universal de energía y vibración. Muchas personas, al atravesar experiencias cercanas a la muerte o profundizar en estados de conciencia expandidos, empezaron a relatar encuentros con formas de energía que no solo representaban a seres queridos, sino que se entendían como manifestaciones de las vibraciones del universo mismo. Las experiencias de vida después de la muerte ya no eran solo una creencia religiosa o mística, eran percibidas como una realidad interdimensional, una fase en la que la conciencia trascendía el cuerpo físico. Los avances científicos empezaron a brindar una nueva perspectiva sobre la naturaleza del alma, el concepto de energía como la base de la existencia, y la interacción entre conciencia y materia. La muerte dejó de ser una separación para convertirse en una transformación, un cambio de estado en el que la conciencia continuaba su viaje, aunque ya sin los límites del cuerpo físico. La nueva sociedad. La sociedad misma, a medida que incorporaba estos nuevos conocimientos, comenzó a reorganizarse. Las jerarquías tradicionales basadas en el poder material, como el dinero, el gobierno y el control de recursos, comenzaron a ser cuestionadas.
se dio paso a nuevas formas de gobernanza basadas en la cooperación, la empatía y la toma de decisiones colectiva. Las decisiones se basaban cada vez más en el bienestar común, reconociendo que el bienestar de cada individuo estaba inextricablemente ligado al de los demás y al del planeta. Las antiguas estructuras de poder, que antes habían fomentado la competencia y la lucha por los recursos, empezaron a desmoronarse bajo el peso de una conciencia colectiva más avanzada. En su lugar, surgieron modelos de liderazgo horizontal y descentralizado, en los que la toma de decisiones era compartida y guiada por los principios de la armonía y la resonancia vibracional. La educación se convirtió en el pilar de esta nueva era. Los sistemas educativos comenzaron a enseñar no solo habilidades prácticas, sino también formas de expansión de la conciencia, de autoconocimiento y de conexión con el todo. Los jóvenes crecieron en un ambiente que no los limitaba a aprender únicamente lo que era funcional para el sistema, sino que los alentaba a explorar la naturaleza profunda de la realidad, la relación entre el ser humano y el universo, y la posibilidad de transformar el mundo a través de la percepción. La última frontera. A pesar de los avances y la integración de estos nuevos conocimientos, había quienes sentían que la humanidad aún no había tocado el final de su camino. Algunos pensaban que la expansión de la conciencia humana debía continuar, explorando más allá de los límites de la percepción humana y adentrándose en territorios desconocidos. Otros, sin embargo, sentían que ya era hora de detenerse y reflexionar sobre lo que había sido logrado, temerosos de que la búsqueda interminable de más conocimiento pudiera desestabilizar el delicado equilibrio que se había alcanzado. En las últimas investigaciones de Grinberg, que fueron recuperadas y estudiadas después de su desaparición, se encontró una serie de notas que parecían señalar hacia un concepto aún más profundo, la idea de que la conciencia humana, en su forma más elevada, podría llegar a ser capaz de crear nuevas realidades. No solo de percibirlas, sino de modelarlas y manifestarlas. Grinberg había teorizado que la mente humana podría ser capaz de alterar no solo su percepción del mundo, sino de influir en las leyes fundamentales de la física, alterando la estructura misma del espacio-tiempo. Este concepto fue conocido como la última frontera. Si se probaba que la mente humana podía realmente influir en las leyes fundamentales del universo, la humanidad se enfrentaría a la mayor de las revelaciones, la capacidad de crear su propia realidad, desde la base misma de la existencia. El camino infinito. En un mundo donde la conciencia había trascendido sus límites tradicionales, los seres humanos comenzaron a comprender que su verdadera naturaleza era infinita. La realidad misma era un lienzo en blanco, y la humanidad, como una sinfonía cósmica de vibraciones, tenía el poder de pintar sus propias formas. El viaje hacia la expansión de la conciencia no era un destino fijo, sino un camino eterno, lleno de descubrimientos, cuestionamientos y, sobre todo, una conexión profunda con el universo que, al final, siempre había sido su hogar. Y así, el legado de Jacobo Grinberg perduró, no solo en las mentes que habían seguido sus pasos, sino en la esencia misma de la humanidad, que había despertado a la realidad infinita que siempre había estado al alcance de su conciencia. Un viaje que no tenía fin, porque la verdad, como la conciencia misma, era un campo en constante expansión.